Paco, ahí vamos con nuestro primer tema, que siempre nos gusta esto de ver cosillas nuevas y sobre todo a ti te gusta probar mucho, ¿no? Bueno, yo siempre que cae algo en mis manos, si puedo lo pruebo y si no, pregunto a quién lo ha probado. Pues nuestro invitado de hoy, Carlos Esteban, creo que es como tú. Hola, Carlos. Hola, en primer lugar agradecer vuestra invitación y espero aportar, como se suele decir en el mundo del periodismo, información e investigación de la noticia. En este último caso de la experiencia personal que vivo yo día a día, como es mi hobby del ciclismo. El tema a tratar, como hemos dicho, son las innovaciones, es las centralitas, cambios electrónicos, centralitas, DI2, SyncroShift. En este caso vamos a centrarnos en el tema de la marca Shimano. Para eso voy a intentar desarrollar mi experiencia en este mundo. Dentro de las innovaciones del ciclismo, decir que en los últimos años dicen que las más influyentes pues han sido los neumáticos con cámara que desarrolló Dunlop en 1887, el desviador trasero en 1937, los cierres rápidos en 1927, los pedales automáticos en la década de los 80, luego pasamos ya a los acoples del contrarreloj, los cuadros de carbono, los cambios de leva, los grupos electrónicos, que son los que vamos a desarrollar en el día de hoy. Carlos, veo que hay al principio unas separaciones de años enormes entre innovación y ahora últimamente todo apelotado, ¿no? Sí, pero gran parte la tiene la evolución de la mountain bike. Yo creo que ha sido un trampolín para desarrollar el mundo del ciclismo. Entonces yo creo que van por delante, son pioneros en cuanto a tecnología, y en ese sentido ha habido unos espacios, como tú bien dices, unos años por medio, donde yo creo que se ha quedado estancado, pero luego volvió a resurgir, y fue a resurgir por el tema del mountain bike. El mountain bike ha sido un furor estos últimos 30 años, digamos, ha sido cuando ha pegado el salto ese de calidad. Vosotros, ¿hay algún, en este caso? Bueno, hemos ido conociendo la evolución de las mountain bike, como sí, que son un tipo de bici mucho más moderno, ¿no? Sí, entonces independiente, pues como decimos, dentro de los 10 queda los medidores de potencia, y uno para mí que es el más importante es la seguridad en el ciclista, como son los cascos, la seguridad iluminaria, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, si os parece que entremos en materia, pues hoy en día pues estamos con la electrónica por medio. Y yo lo que conozco, dentro de lo que he vivido y dentro de mi experiencia como usuario del ciclismo y aficionado, pues aparte de Shimano, pues está el Super Record, el Campanolo EP6 y el SRAM Red. Pues yo el que os comento es el Shimano. El Shimano SyncroShift, el que se llama y se denomina así este modelo. Las principales características para tener el SyncroShift son tres. Primero, que hay que tener, estamos hablando en bicicleta de carretera, 11 velocidades. Luego hay que tener 2 unidades maestras, que son la nueva batería, la BT-DN110, y la centralita de última generación, BN100, que es la que se utiliza para coordinar y configurar todo este tema. Pero eso suena a cajas puestas pegadas ahí con cinta americana en la bici. No, es como para que nos hagamos una idea, para que hagamos una fotografía y la gente tenga ese concepto, es como una caja de cerillas, pequeñita, y tiene muchísimas opciones. O sea, como la CPU, ¿no? Del ordenador, es una cajita de cerillas puesta en un sitio y sí, controla debajo, todo. Generalmente debajo el manillar, y ya el que tenga un poquito más, sea un poquito más niquitoso, pues bueno, las últimas tecnologías dentro del manillar, con 2 botoncitos puedes controlar todo el mundo de la electrónica de la bicicleta. Debajo de la cinta del manillar. Correcto. Debajo de la cinta, que queda completamente oculta. Tan pequeño es. Sí, los botones de mando sí. Eso es, usas una opción, y luego la opción, para los que son muy sibaritas, o pueden tener esa opción dentro digamos, del manillar. Dentro del manillar, no, donde se ponen los tapones del manillar, sí. Ahí tenemos las 2 opciones de los 2 taponcitos para hacer los meter cambios. Ahí todo lo que Correcto. sea y queda Sí. Totalmente... Bueno, y la opción también de las bicicletas de triatlón. Por supuesto, son prácticamente hoy en día triatlón,
llevan estos grupos y estas centralitas, porque prácticamente hay muchos programas dentro del eTube, que es el que se configura todo este sistema. ¿El eTube qué es? ¿Una aplicación para Es una aplicación configurarlo? de Shimano para confeccionar. Es decir, si tú estás fuerte, puedes poner unos desarrollos a mover a tus facultades físicas. Entonces, pues bueno, es un traje a la medida. Cada uno puede tener su traje a la medida con este. Pero una cosa, estamos hablando de la aplicación eTube, configura según tú. Estamos hablando ahora mismo de cambios electrónicos automáticos. No te refieres a todos los electrónicos. Estamos centrándonos solo, exclusivamente Es en un los modelo automáticos. Syncroshift que tiene 3 posibilidades. Que cambia cuando él solo, Bueno, digamos. Tienes 3 posibilidades: manual, semiautomático y automático. Entonces, debajo de lo que decíamos, la centralita, que es como la caja de cerillas que comentábamos, pues tienes ahí la opción para buscar esa opción, manual, automática o semiautomática. Entonces, de ahí tenemos el mundo que decimos, ¿vale? Entonces, como te comentaba, para tener el Syncroshift y tenerlo en nuestra bicicleta de carretera, pues tenemos que tener, como hemos dicho, las 2 unidades maestras, y tenemos que tener dentro de Shimano los grupos de Durace, el grupo 9150 o 9070, o bien pasar a Ultegra. Siempre en 11 velocidades. Ultegra antes y ahora también está el 6870, pero la innovación y el producto requería, porque había un escalonamiento entre el 6870 y Durace. Y entonces Shimano sacó el pasado año, por estas fechas, el grupo 8000, en este caso es el 8050, porque había un escalonamiento, como comentamos. Es una tecnología heredada, la tecnología del grupo 8000 es una tecnología heredada de Durace, que es la gama alta de ciclismo de Shimano. Entonces, dentro de estas posibilidades que decimos que la centralita nos puede contemplar, tenemos la manual, la semiautomática, semi y full Syncrosync, ¿vale? Entonces, la manual, como dice el nombre, la podemos manejar. Y va en los cambios como en las manetas, En las manetas, como cualquier otro electrónico, las manetas, ¿no? ¿vale? Perfecto. Entonces, las manetas podemos manejar este cambio. Este es el manual, es decir, es sencillo, tú puedes buscar plato grande, plato pequeño, buscar desarrollos, etcétera. El semiautomático, Syncrosync. Este cambio, pues bueno, en principio, yo voy a hablar desde mi experiencia. Siempre hay que buscar de partida, programar los desarrollos a través del ordenador en la aplicación eTube. Entonces, uno que... ¿Es sencilla? ¿Es una cosa para todos los públicos? ¿O tiene 7 millones ahí de configuraciones? Puedes configurar, Paco, que es un experto en el mundo de la bicicleta, las configuraciones pueden ser tremendas, y dentro de las condiciones físicas, como decíamos, y dentro de las etapas y del recorrido, pues se puede configurar. Entonces, una pregunta, ¿esa aplicación es solo en PC o en móvil también? Lo digo, imagínate, te vas a los Alpes y dices, ostras, voy a cambiar aquí ahora unas configuraciones porque esto es más duro de lo que esperaba. Hoy en día sabes que el móvil es el pionero, vamos, o sea que también, la madre de la tecnología. Entonces se puede configurar en el móvil, cualquier momento. PC, en cualquier momento. Vale. Otra cosa es que se pueda visualizar más claramente que en un PC. Sí, claro, con un pantallón grande que se ve mejor y todo. Carlos, una pregunta básica, que antes de seguir con la tecnología. Un ciclista normal, de a pie, de los de Peña, del sábado, que sale muchos años de bicicleta, ¿por qué razón debería adquirir un cambio electrónico? Pues yo en principio lo que he notado, y hablo desde mi punto de vista, por suavidad. Luego por comodidad. Y luego por darte el capricho, es decir, que aquí no nos vamos a Yo creo que ese es el primero, normalmente. Es decir, que a todos nos gusta llevar la última novedad, la última tecnología, y desde luego yo lo que he notado es suavidad. Ahora, luego hay que saber aplicarla a la carretera y a las posibilidades que va a haber dentro de cada ruta. Algo importante también es en las versiones del año pasado ya vinieron con un tope máximo cuando cambiabas desarrollo hacia piñones grandes, no te permitía llegar a los 2 últimos con el plato.
Eso también es importante porque te limita para que no cruces demasiado la cadena. Eso sale la cadena. Y es algo importante a la hora de conservar el material. O sea, no solamente es un tema... El cambio electrónico es un tema de moda, es un tema, al final es eficaz, muy eficaz. Sí. Digamos que de los 4 soy el único que no lleva electrónico, ¿no? Estoy haciendo el ridículo en este grupo. Ahorras energía, es decir, porque estos sistemas tienen que tener su propio cargador, tienen que tener su propio mantenimiento, no es como el mecánico, que te olvidas, engrasas, echas una ojeada. Aquí hay que tener en cuenta que cada 2.000 kilómetros, lo recomendable, hay que cargar la batería. Sí, pero en un cable también hay que cambiar, que la gente no lo cambiamos, los cables del mecánico, y la suavidad se ve afectada. Pero aquí no, aquí la suavidad siempre la misma. Bueno, pasó una cosa, en una concentración que hicimos hace 4 años en Calpe, en el campus de Chozas, vino Javi conmigo allí y él venía con su bicicleta, con su cambio electrónico. Y bueno, pensando en que la batería era eterna, se presentó en Calpe y no llevaba cargador de batería ni nada y se quedó sin batería. Y tuvo que preguntar, de los 200 que había allí, un tío tenía un cargador en la habitación. Pero es un cargador micro USB como los móviles ahora mismo. Pequeño, muy pequeñito. Pero me refiero, ¿vale el del móvil? No, tiene que ser? No, es especial. Es especial. Entonces, claro, él echaba pestes ya contra aquello. Y es por no haberlo previsto, como tú decías, Manolo, hay que estar encima de las cosas, ¿no? Y bueno, eso creó un halo de desconfianza con el sistema. Y de hecho, en nuestro grupo hay alguien que después de gastarse un pastón en un cambio electrónico, Durás, pues lo ha quitado. ¿Sí? Lo ha quitado. Pues no sé, porque un día alguien se cayó, torció la patilla de un cambio electrónico y tiene una reparación un poco especial. No acertaba, le dio un golpe a la patilla y lo descacharró. Y entonces, claro, es verdad que el mecánico con cualquier cosa te apañas, que el eléctrico es más delicado. Pero eso, yo creo que hay que tener cuidado con todas las cosas. Y yo hace como 8 años, yo creo que fui el primero de Valencia, pues me instalaron el Ultegra DI2 cuando entró en Valencia, en bicicletas belga, me dieron la oportunidad de llevar uno de los 3 que trajeron. Y me dijeron, bueno, pruébalo. La verdad es que yo nunca he probado nada igual. En un cambio electrónico bien regulado, la cadena y los piñones entran perfectos, no se queda nunca a mitad. Puedes ir los 10 que tenía yo entonces, los 10 piñones con los 2 platos, permanentemente subían todos de arriba para abajo y tal. Y en mi vida he estado con esa suavidad conduciendo. Ahora, de ahí a lo que cuenta Carlos del automático, luego hablaremos a ver si el automático como Paco se adelanta a los acontecimientos. Venga, no te adelantes, siempre va por delante, y ha comentado en caso de caída o, pues bueno, la centralita lleva un dispositivo que se llama RD. El RD consiste en que en caso de impacto, yo espero que no lo estrene nunca, en caso de impacto, pues funciona que digamos, bloquea la centralita para que no se vuelva loca, digámoslo así. Entonces te deja apretando 5 segundos la centralita, tienes la posibilidad de que si se resetea la centralita y puede seguir funcionando. Es decir, porque antiguamente, y tú, Paco, que eres más conocedor, tenías una caída o cualquier imprevisto y la centralita pues no reconocía lo que había sucedido. Es decir, estaba desplazada el desviador o bien cualquier otro producto. Entonces la centralita se volvía loca y empezaba a cambiar. Ahora la ventaja es que tienes la opción de que puedes seguir en la ruta, al menos hasta casa. Es decir, no de todas formas como nos gustaría ser, pero puedes moverte dentro de esos desarrollos sin ningún problema. Es una opción, que antes era un problema. Bueno, Carlos, continúa, que yo estoy intrigado a ver cómo funciona el semiautomático y el automático. Bueno, vamos a materia. El manual es manual. El semiautomático es como también ha comentado Paco, pues bueno, te busca el punto exacto de los desarrollos, es decir, no digamos que es milimétrico. Entonces, pues ahí tienes la opción dentro del semiautomático, siempre, repito, de programarlo en el ordenador o en el teléfono, de los desarrollos. Entonces,
tú quieres que a partir de la tercera o cuarta corona te cambie al plato pequeño, por digámoslo así, te cambia automáticamente. Que cambias con el plato que buscas otro desarrollo, es decir, además puedes cambiar por desarrollos o por cadencia. Por cadencia es el mismo ritmo de pedaleo. Entonces, esta es una de las opciones, de las numerosas opciones que tienes en el semiautomático. En el automático, si queréis preguntarme algo en referencia al semiautomático, dentro de lo que pueda contestar, y en el automático es el modo de pedaleo que tú tienes, es decir, esto ya digamos que sería más tipo profesional o tipo para hacer un recorrido, depende digamos que te reconoce el pedaleo que tú llevas y de ese pedaleo te lo transmite o transmite la centralita a tus desarrollos. Entonces, es un tema muy, muy complejo. Hay diferencia entre el semiautomático y el automático, pero digamos que el automático nos olvidamos del modo del cambio. Te hace todo él según la forma física, la forma de pedalear y tu ritmo. ¿Puedes interactuar con el semiautomático y los mandos? Por supuesto. O sea, él te cambia y tú coges y le dices, no, pero no quiero este, pum. Es que te corrige el semiautomático. Si tú le pones un desarrollo, que un plato, por ejemplo, el plato grande y el piñón grande, no te lo va a reconocer. Te va a corregir. Tú lo pondrás, pero te va a corregir. Pero y si ella sola, imagínate, pone un plato que dice, no, me encuentro cómodo con el anterior, o con un piñón, no, con el anterior, y lo puedes corregir y te hace caso, o dice, no, que tienes que ir con este. Te hará caso si tú lo programas en el programa de Tube. Ah, también puedes configurar que si tú marcas tiene prioridad, digamos. De ahí la raíz de todo viene de la programación que tú le quieras poner, de los desarrollos que le quieras poner. Con esos desarrollos tú puedes mover lo que tú quieras. ¿Pero puedes priorizar una orden sobre ese desarrollo? Habría que saberlo y limitarlo, porque igual que no te deja los dos últimos para no cruzar la cadena, para que no se salga esa cadena, pues también habría que saberlo, pero... Te pongo un caso. Yo estoy entrenando un puerto de montaña y quiero entrenar a cadencia baja e intensidad de vatios altos. Y a lo mejor estoy moviendo 55-60 de cadencia y 250 vatios. En un uso normal, evidentemente me pondría un plato pequeño. Me pondría un 34, un 36, lo que lleve. Pero si estoy entrenando la fuerza, voy a usar seguro el 50, el 52 o el 53 para potenciar esa parte del entrenamiento. Si me lo cambia el automático, ¿podría yo darle la orden que no me lo cambiara? O sea, ¿podría mantener ese plato grande? No está pensado para eso. Primero reprogramación. Podría programar. Programa. Claro, otra cosa es moverlo. No, moverlo está claro. Si un ciclista entrena... pienso que sí que se podría hacer. Es decir, que claro... Claro que es importante porque para un uso, digamos, all mountain, ¿no? Por todo camino, un ciclista normal es perfecto. Pero luego cuando estás en un entrenamiento específico, que cada vez somos más los ciclistas que hacemos periodos específicos de entrenamiento. Sí, pero Manolo, es que tú estás comparando un coche automático para un usuario normal con un tío que hace rallies. No, pero el tío fíjate, que hace rallies lleva cambio manual. Antes lo estaba pensando lo que dice Carlos, porque por ejemplo en algunas marcas ese cambio automático se adapta a tu modo de conducción del momento. Pero un coche deportivo, ¿alguno lleva cambio automático, por ejemplo? Muchísimos. Todos, yo creo que todos. Sí. Muchísimos. Prácticamente. Y además con cajas de cambio de 8 velocidades, 9 velocidades, y se adaptan a ese momento. Van aprendiendo de tus necesidades en un puerto de montaña en concreto, y luego vuelves a conducir tranquilo y el coche vuelve a... Wow, eso ya tremendo, ¿no? Si quieres la opción en este sentido, el tema de manual, aunque sea automático, pero quieres llevarlo manualmente, tienes las levas. Claro, ese es el símil, perfecto. El poder decidir cuándo tú vas a cambiar, ¿no? Pero, me imagino que con la programación sí que vas la programación es completísima, es decir, tú te tienes que meter tus datos, tienes que meter los desarrollos que llevas, 1128, 5032... Es decir, lo que tú quieres, cuando quieras que te cambie, es decir... ¿Y cómo por ejemplo, dices, no, me gusta ir a 80 de cadencia subiendo puertos y a 95 en llano? ¿Ese tipo de cosas se pueden configurar? Todo se puede configurar. O sea, él también tiene un sensor de que está subiendo un puerto de inclinación. Yo desde lo que he visto en este poco tiempo,
lo que tú le pongas te lo va a asimilar. Otra cosa es que, claro, que el dentro de los desarrollos que llevas, 5032 o 1128, te los asimile, pero te los va a es decir, porque puede ser una etapa llana, o puede ser, si es una etapa de montaña, no te lo vas a poder tener, pero no lo vas a poder desarrollar. Entonces es todo a la carta, es decir, de lo que tú confecciones informáticamente, los datos que le metas. Pero ¿y cómo te va haciendo caso? O sea, digamos, yo voy dando pedales detrás de un tío a rueda y vas a 85 de cadencia y de repente haces una microparada por lo que sea. Te lo reconozco. ¿Qué hace? Por cadencia y por desarrollos. Por cadencia no cambia, ¿no? No cambia. Se queda ahí esperando hasta que tú vuelvas a eso. Y cuando bajas, varías mucho de 85, subes a 90 o bajas a 80, es cuando cambia. Cuando te cambia. Yo generalmente, en mi experiencia personal, siempre he llevado el semiautomático. El semiautomático, pues bueno, cuando necesitas más desarrollo, pues te pasa el plato grande y vas evolucionando. Y al contrario. En el automático, es decir, tiene que ser un tema muy concreto, muy específico y muy profesional. Porque si no, yo creo que al final, es decir, los que somos y salimos con la peña, al final te vas a ver ahogado. Es decir, si es un recorrido llano, pues llegará un momento que claro, si tus limitaciones están, o hay alguien que está fuerte, perfecto. Pero si no, llegará un momento que a lo mejor ese ritmo no lo puedes soportar. Bueno, el otro día creo que lo estrenaste y a la vuelta del almuerzo pusiste el automático para volver desde el almuerzo hasta Valencia. Cuéntanos un poco la experiencia, si aquello te molaba o decidiste quitarlo de una vez Al final me volví loco. Es verdad, ¿eh? Por no tener que cambiar. No, por no tener que cambiar y porque muchas veces pues tú te vas dosificando, ahora viene una cuesta, no viene una cuesta, entonces claro, según el ritmo que lleven los compañeros, es que son muchos factores. Entonces depende de muchas... y si quieres hacer un sprint de repente y salir, no, quiero bajar 3 piñones, mamá, y salir escopetado. Eso viene para la contrarreloj, para sprint, eso va estupendamente, pero volvemos a lo de antes. Hay que ser y tener unas condiciones físicas realmente buenas, o estar en ese momento óptimo para pegar ese salto de calidad. Pero bueno, en definitiva es un mundo, es decir, es un mundo que se está abriendo y yo creo que al final se va a imponer. Y desde luego las mountain bike eléctricas, yo creo que llevan hoy en día el 90% y están llevando este sistema de bicicleta. ¿Tú has probado el automático, Manolo? Sí, ¿Y bueno, se ha llevado todo. Un tío como tú tan cañero tan normal. Dirá al final, quiero cambiar yo, ¿o qué? A mí me gusta mucho el cambio manual, pero en electrónico. Para mí es la gran revolución que ha habido en el material de ciclismo. Imaginaros bajar un puerto en el mes de febrero con las manos frías, o un día de lluvia, simplemente dándole un toquecito a un botón, la bicicleta cambia, es muy rápido, no hace nunca ruido. Pero la versión, lo que es ya automática por completo, ¿te convence? Es que no me para encaja. un tío tan técnico no? A mí no me encajaría porque yo, bueno, ya lo sabéis, yo salgo a entrenar. De 6 días que salgo a la semana, salgo a entrenar 4. Entonces, lo que os comentaba, hay muchos días que los entrenamientos son de fuerza, otros de agilidad, otros en puerto, otros en llano. Y vas combinando mucho el entrenamiento. Tendría que estar constantemente variando el modo de conducción, o sea que, sí. para poder sacarle un partido, ¿no? Que está más pensado igual no para usuarios tan deportistas, yo creo competitivos. Creo que en el pelotón profesional no se gasta, no puede. Sinceramente. Pero un uso recreativo yo pienso que es una ventaja, vamos. No se gasta por 2 motivos. Primero, porque alguien cree que pesa un poco más el sistema que sin él, es verdad. Y segundo, que la gente que va en el pelotón profesional le aterra cualquier posible avería sobrevenida por una invención. Pero el electrónico sí que gasta, para todo el mundo, ¿eh? No, el electrónico sí. Pero los otros no, las otras modalidades. Yo estoy de acuerdo contigo de que la suavidad del cambio electrónico manual es una pasada. ¿Ya no hay nadie en el pelotón que lleve cambio manual? No creo. No creo. No, yo, pocas bicicletas. volviendo a lo de antes, yo creo que quitando la contrarreloj y alguna prueba muy contadas,
los demás todos llevan manual. Es decir, la gente quiere controlar su fuerza, su desarrollo, sus momentos y sentir lo que es sus sensaciones. El gran temor, Carlos, que tiene todo el mundo que no tiene un cambio electrónico, bueno, lo ha probado, es: ¿y si me quedo sin baterías? ¿Cómo vuelvo a casa? ¿Y si se estropea con la lluvia? A mí ese supuesto, hombre, también te puede dejar tirado un coche, pero me extrañaría. Yo no conozco a nadie que le haya dejado tirado un cambio electrónico. Bueno, ya, a mí me ha pasado. Me ha pasado. En montaña por barro puede ser, No, pero... me ha pasado pues por dejadez o porque la batería se va haciendo vieja y te crees que dura 4 meses y no dura. Entonces un día pues se queda sin batería. Pero ¿qué pasa cuando se queda sin batería? Lo primero que falla es el cambio de plato. El desviador. El desviador delantero, ¿no? El desviador, ese ya se bloquea y no cambia nunca más. Y entonces dices, y te permite jugar con los de detrás, pues si tienes un pequeño puertecito y llegar a casa dignamente, ¿no? Pero hasta eso es sabio. Yo estoy de acuerdo contigo. El cambio electrónico manual, de las pocas cosas de libertad que le quedan al simple mortal, si va con la bici, por ejemplo, otros deciden dónde se almuerza, incluso el bocadillo, si no tienen, no te lo comes. Pero claro, el hecho de cambiar tu marcha, la que tú quieras, es junto con el lavar tu coche con una manguera, es el único grado de libertad que le queda al ser humano ya. Es decir, por eso la gente va a lavarse el coche con una manguera, porque un señor con una manguera en la mano es protagonista de su historia. Entonces, en bicicleta es tu cambio, no cambio, pongo plato, no lo pongo, dejo de ponerlo. Entonces, eso no quiere decir nada contra la tecnología, yo estoy de acuerdo. Fantástica. Pero bueno, la libertad. Además, los que somos ciclistas, nos gusta, digamos, controlar la bici, es decir, que no nos la controle. Sí, entonces nos gusta tener la sensación de decir, ahora sí, ahora no, es decir, que no nos lleven, es decir, que la llevemos nosotros dentro de las limitaciones. Perdona, Paco, un tema importante que al hilo de quedarte sin batería, con las otras marcas que no hemos estado comentando, ellos también tienen pensado en el caso de qué pasa si te quedas sin batería. En el caso del ETAP de SRAM, las baterías son intercambiables entre desviador delantero y el ¿Llevan dos baterías? Llevan 2 baterías. ¿Y el Shimano también lleva 2? No, Shimano Sante lleva 1. Vale. Entonces, si tú te quedas sin batería en la piñonera, coges el de los platos y lo pones en el cambio trasero, que es el que te va a dar agilidad para volver a casa. Y en Campanolo es el sistema, para mí, el que menos me gusta, que tienes que bajar de la bicicleta, desbloquear, tiene un botoncito, manualmente desbloqueas el desviador trasero, o sea, el cambio trasero, lo sitúas en el piñón que tú quieres y lo vuelves a bloquear, ¿vale? ¿Esto qué te permite? Te permite subir un puerto complicado, ¿vale? Pero de los 3, en caso de quedarte sin batería, creo que Campanolo es el menos resuelto y Shimano es el más... Hombre, con que pusieran también usar un cargador estándar de móvil, podríamos cargarlo con cualquier cosa, en cualquier sitio, mientras almuerzas. Pero bueno, Paco, hay que recordar que el hacer el check a esa batería es tan sencillo como presionar... Y te marca en qué porcentaje está. Un verde o un rojo. Está en verde. Para el día va a tener de sobra. No es un misterio. No. Es 0,3 segundos. En mi caso, yo os diré que soy el único que lleva un Shimano con doble batería. Por si acaso hay. Claro, lleva la batería que lleva y una que tengo gastada, pero que funciona, la llevo en el paquete, me llevo la herramienta y cuando me quedo pongo la otra. O sea, y dura... Es como una cajita de cerillas pequeñita y eso... ocupa la quinta parte de una cámara. La llevas ahí por si acaso. Bueno, y ya para terminar, Carlos, ¿hay algún requerimiento, igual que los discos de freno, el cuadro tiene que estar preparado? ¿El electrónico tiene algún requerimiento de ese tipo? Pues o mira, poner cualquiera? venía preparado porque la historia de los cambios, los cambios, en teoría, pues generalmente todos los que se ponen cambios electrónicos buscan la última tecnología, en este caso son cambios de carbono. Yo no sé si en los cambios de fricción, que son los que recordaréis que eran las bicicletas antiguas de tubo, que llevaban la palanquita al lado al lado de cada del tubo del cuadro, pues esa de fricción, pues yo creo que eso es inimaginable.
y en las de sidración, que son las que llevan las de Van en Bici, que son las que llevan, pues yo tampoco pienso que por poder, Paco ha hecho locuras con sus bicicletas, se podría hacer.